escuchar. Yo les voy a pedir que me acompañen en oración. Tengan la bondad de acompañarme. Sin oración no hay nada positivo. Padre Santo, Padre bendito, estamos delante tuyo y queremos darte las gracias por el Señor. Queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte las gracias por lo que tú haces, para que nosotros estemos consolados por ti, estemos fortalecidos y seamos guiados también. Te damos las gracias por el pueblo tuyo que se junta de alguna manera para escuchar la palabra. Te alabamos y te bendecimos. Sabemos que el Señor tiene los 7 espíritus de Dios y nos encomendamos a su acción para que el ministerio pueda ser útil, Señor. Te pedimos que por la obra del Espíritu cada corazón, cada mente, cada oído pueda estar atento. Queremos darte las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya, hermanos. Leamos, por favor, Colosenses capítulo 1. ¿Me están escuchando bien? Ya, sí, hermano. Me dijeron que sí. Yo muy vi bien. Se ve y se escucha bien. Muy bien. Les invito a leer entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esa frasecita, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hasta ahí nomás leamos por ahora. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esa palabrita gloria. La palabrita gloria es la manifestación del ser interior de Dios. Es lo que de Dios se nos manifiesta a través de las Escrituras. Y dice la potencia. La potencia se usa solamente para Dios, esa palabra, kratos. Y lo que expresa es que es aquello que hace superar las dificultades, los obstáculos. Entonces, Dios manifiesta su gloria, la gloria de su potencia o la gloria de su persona para poder transmitir esa potencia que es de Dios. Quiero decir algo respecto de mi enfermedad. Algunos de ustedes ya saben, capaz que muchos, todos quizá. Pero quiero decir que el jueves se me diagnosticó que yo tengo cáncer. Tengo cáncer aquí a la boca, a la mejilla esta. Ustedes pueden ver ahí que está medio oscuro así, ¿eh? Yo, en forma intencional, más o menos es como el lado oscuro de la luna. Entonces yo tengo la luz por este lado y la oscuridad por este otro. Y claro, ¿para qué? Para no hacer mucho show tampoco, pero eso es así. Entonces, yo tengo cáncer a la boca. Para que nadie se asuste, o no sé si hay que asustarse o no, pero la palabra cáncer es como dijéramos tragedia al tiro, inmediato. Pero me dicen me dijo el doctor que tengo posibilidades de salir porque está comenzando el tema. O sea, no está avanzado, está ya presente, pero no está avanzado. Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando uno recibe una noticia como esta, yo no sé, tengo la tendencia a retraerme y a buscar que Dios me hable. Porque yo quiero ser guiado por el Señor y esta es una circunstancia importante. Entonces, por alguna razón, pongo doble de atención a lo que me están hablando, a los mensajes, a lo que Dios está haciendo. Y sucede que esto fue el jueves en la noche, que supe que era así.
Y entonces cuando le tocó hablar a don Pablo Thyssen el viernes, usó este pasaje que yo acabo de leerles. Estaba hablando él de Colosenses y yo capté aquí, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y largura de ánimo y con gozo. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo realmente? Voy a necesitar toda paciencia, que no tengo nada, yo me siento que no tengo nada, pero voy a necesitar eso. Y largura de ánimo significa que voy a tener mucho autocontrol. Entonces lo que tengo que hacer es todo aquello que va a permitir que llegue hacia mí esa potencia de su gloria. Porque sin esa potencia de su gloria, yo no voy a pasar ¿cómo se llama? Este momento no lo voy a pasar así con la fortaleza que se necesita, la fortaleza divina. Y entonces, porque dice ahí, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a ese poder que viene desde su gloria. Y la gloria es la manifestación de su ser interno, lo externo de lo interno. O sea, lo externo es para nosotros, lo interno nosotros no podemos descubrir. Y entonces aquí hay dos cosas que el Señor ha usado, tres en realidad. Una es lo que yo escuché de don Pablo Thyssen sobre Colosenses, capítulo 1. Lo otro es que a partir de aquí, Dios me ha llevado a mí, en mi pensamiento, al pasaje de Esteban, de Esteban, el discípulo, el primer mártir de la iglesia. Y hoy día en la mañana habló en mi asamblea don Michael, y lo que él habló constituye para mí una clara dirección de Dios, Y eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes, porque nosotros necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos hable. Y a propósito de que Dios nos hable, mire lo que dice el versículo 9 de este Colosense. Dice, de capítulo 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, la oración es lo más importante para que una persona que está en una prueba especial sea fortalecida por Dios, sea iluminada por Dios y pueda, digamos, dar un testimonio acorde a lo que el Señor espera, porque cualquiera de estas pruebas yo creería que no son cosas que uno las pasa fácilmente. Necesitaremos de la dirección, del poder, de la gracia, de la suficiencia, y las oraciones para eso son inestimables. O sea, es lo que yo pido a toda la iglesia para estas cosas y para todas las cosas, en realidad, mucha oración. Yo confío en que los creyentes saben la importancia de la oración. Entonces ahora vamos a ver Hechos capítulo 7, el caso de Esteban. Y después vamos a ver unos pasajes que habló hoy día don Michael. Se me olvida el apellido. Pero Michael, de la asamblea de Renca. Entonces, vamos por favor al capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 55. Dice así, todos sabemos la historia, el contexto de la vida, de la experiencia de tortura
que tuvo Esteban. Dice así, versículo 25. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. O sea, para tener una experiencia como la que tuvo Esteban de martirio, él primero se expresa de él que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, no se presentó al martirio con las energías humanas. Porque las energías humanas lo único que sacan adelante es un fracaso. Entonces, lleno del Espíritu Santo. Ahora, en medio de esa llenura del Espíritu Santo, él puso los ojos en el cielo y sucede que dice aquí que vio la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios se puso delante suyo mientras él miraba al cielo y él pudo observar, porque dice vio la gloria de Dios. ¿Y para qué vio la gloria de Dios? Porque es lo que él necesitaba ver para poder pasar por esta experiencia como es digno del Señor. Eso es lo que podríamos decir. Y ahí está entonces. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. O sea, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Pudo reconocer a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios. Entonces, toda esa vista, esa visión, le es dada porque él va a enfrentar el martirio. Eso. Entonces, podemos decir que Dios es fiel y jamás va a hacer pasar a sus hijos por una experiencia tan dura como el martirio sin el equipamiento, el fortalecimiento, y esa palabra me está gustando cada vez más, el fortalecimiento que se necesita para pasar por esa experiencia. Eso es lo que yo estoy escuchando de Dios, que me está hablando en estos días. Entonces dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Y cuando él habla esto, da testimonio. O sea, él ha sido fortalecido para seguir dando testimonio, y este testimonio tan crítico, que precisamente es el testimonio que el Señor mismo dio y por el cual a él le llamaron blasfemo y después vino su crucifixión. Entonces, y él aquí, Esteban, está fortalecido por esa potencia de su gloria que le ha sido mostrada minutos antes, para fortalecerlo. Y por eso entonces él está en condiciones de dar un testimonio que sea digno del Señor, agradándole en todo, como dice Colosenses. Y si seguimos, dice, entonces ellos gritando a grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Eso fue un comienzo y después una continuación, porque no fue una cosa que una sola piedra y terminó con la vida de Esteban, no fue así. Entonces dice, echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. O sea, en lo que comenzó en el versículo 58, continúa en el 59, apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, tiene tiempo para invocar al Señor. O sea, para apelar al Señor y para expresar que él entregaba su espíritu al Señor, así como el Señor había entregado su espíritu a su Padre, aquí se lo ve a Esteban entregando su espíritu al Señor. Entonces está en una acción, en una actitud de confianza. Todo esto fortalecido. ¿Qué palabra más preciosa y más necesaria?
fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad y gozo. O sea, ese texto empieza a brillar en mi mente mucho más que antes. Eso es lo que les quiero decir. Y no solamente para apelar al Señor en confianza de entregarle el Espíritu, su Espíritu en sus manos, sino que dice, y puesto de rodillas, versículo 60, o sea, pudo hasta arrodillarse. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, pudo hablar fuerte. ¿De dónde saca todo ese fortalecimiento una persona que está siendo apedreada y que está entregando el Espíritu? Eso bien lo vimos del Señor, pero ahora lo estamos viendo aquí en Esteban. Entonces hay un fortalecimiento divino muy maravilloso. Y entonces el puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces pudo él hacer una oración que agrada a Dios por aquellos que estaban apedreándole. Entonces nosotros vemos que este fortalecimiento lleva a Esteban a tener una experiencia de martirio ahí en medio de este martirio, agradando al Señor en todo. Lo agradó de manera plena. Bueno, a mí no sé por qué muchas veces me gustan las estrategias. Y esto es lo que yo veo, es una estrategia. ¿Cómo yo voy a enfrentar la muerte? ¿Cómo voy a enfrentar mis experiencias? Y ahora de esta enfermedad, que uno no sabe en qué termina, porque un diabético hoy operado puede pasar cualquier cosa. Así que ya está bien, pero no voy a pasar así nomás. Pues tengo que buscar este fortalecimiento. Yo creo que el Señor me está hablando en estos días, en este momento, en estas horas. Y ahora yo le voy a citar algunos de los pasajes que usó Michael esta mañana, porque yo también sentí que el Señor me estaba hablando en el discurso que él hacía hoy. Yo no voy a decir lo mismo que él, pero los pasajes parece que eran para mí. Y las explicaciones, a mí lo que este hermano querido que habló esta mañana me hizo subir el pensamiento hacia Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros siempre buscar de nuestro Dios para que nos hable. Entonces yo les voy a invitar a leer los pasajes que él citó, o algunos, y lo que yo entendí en mi situación. Entonces, capítulo 5 de Job, versículo 8. Dice así, 5:8. Es Elifaz que está reprendiendo a Job, pero dentro de esa reprensión dice unas verdades tremendas. Entonces, las verdades tremendas, Job capítulo 5, versículo 8. Dice, ciertamente yo en tu lugar buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace prodigios grandes e inescrutables y maravillas sin número, que derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a prosperidad. Ustedes leen a seguridad. Ya. Entonces, lo primero que yo entiendo aquí como estrategia que me dice, yo en tu lugar buscaría a Dios. ¿Y quién estaba en el lugar de aflicción y de extrema aflicción? Job. Job, el hombre de la paciencia, ya conocéis la paciencia de Job.
Y entonces aquí Elifaz le dice, yo en tu lugar buscaría a Dios. Yo me siento aconsejado, ¿qué quiere que le diga? A mí no me van a operar antes del jueves que viene. Así que yo tengo un espacio precioso de tiempo en que mi tarea es buscar a Dios. Y ya lo empecé. Ya empecé a buscar a Dios, porque en realidad lo estaba haciendo antes que me llevaran a este versículo, pero este versículo es un consejo, pero una estrategia extraordinaria, que en esta experiencia de tener que enfrentar una cosa que podía llevarlo incluso a la muerte, a él lo tenía, sabía que Job no iba a morir, pero él no sabía. Pero todos sabemos que Job no iba a morir porque Dios no iba a permitir eso, pero Job no sabía eso. Pero aquí Elifaz le está diciendo, ciertamente yo en tu lugar, lo que yo haría es buscar a Dios. Y ustedes estaban cantando recién porque yo estaba ocupado. Ustedes estaban cantando busca a Dios, pues. Busca a Dios. Y yo escuché que ustedes estaban cantando eso, busca a Dios. Y es lo que Elifaz le está diciendo a Job. Yo en tu lugar buscaría a Dios. Pero agrega algo. Y encomendaría a él mi causa. O sea, yo tendría confianza en Dios para la experiencia que me toca cruzar. Tengo que tener la confianza y encomendar mi causa a esas manos. Me siento más que aconsejado, yo siento que Dios me está hablando. Y yo lo estoy compartiendo porque es lo que Dios me ha hablado. Encomendar a Él mi causa, dejarlo en sus manos, ponerme en confianza de ese Dios maravilloso que es tu Dios y que es mi Dios. Después dice, el cual hace prodigios grandes e inescrutables. ¿Qué significa inescrutables? Que yo no puedo entenderlos, que yo no puedo llegar al fondo. Hace cosas grandes e inescrutables que yo no puedo entender, pero son cosas, ¿qué dice aquí? Que dice aquí que Él hace prodigios. Que Él hace prodigios grandes e inescrutables. O sea, yo no voy a saber lo que Él está haciendo. Pero cuando dice que Él hace prodigios grandes, a mí me entusiasma porque Él es poderoso. Y ahora que dicen inescrutable significa que yo no voy a entender nada de lo que Él está haciendo, ni siquiera voy a sospechar por qué ni para qué. Pero esa misma cosa que yo no voy a alcanzar a entender me tiene que llevar a mí a confiar. O sea, yo no le puedo decir a Dios, mire, yo no puedo usar este tipo de argumento. Yo no le puedo decir, Dios mío, a ti te conviene sanarme porque yo te sirvo. Eso sería una presunción, pero absoluta. ¿Bo? No, bo. Yo le podré decir algo así, mire, así, como, y trato de hacerlo así, pero también me cuesta, pero trato de hacerlo y le digo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Sí, y el Señor lo hizo 3 veces. Si es posible, pase de mí este trance, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Y entonces yo le puedo decir a Dios con toda propiedad, si es posible, pase de mí este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y por qué tengo que decirle no sea lo que yo quiero, sino lo que tú? Porque Él tiene en sus manos prodigios que nunca yo voy a entender. Entonces sí yo me puedo acercar para poner delante de Él mi experiencia, mi realidad o mi situación y hasta como yo la veo y punto. Pero yo no puedo ir más allá. Y debo confiar que no me conviene tomar la cosa en mis manos, sino realmente poner la situación en las manos de Dios, enteramente de Dios. Porque Él hace prodigios y maravillas que son inescrutables. O sea, hay todo
Hay toda una zona de milagros y prodigios que yo no puedo ver, ni entender, ni conocer, y que Dios tiene todo en su mano y sabe por qué, y Él siempre escoge lo mejor. Pero yo no lo voy a entender. O sea, esta oscuridad, este no entender, lejos de ser una cosa para reclamar, es una cosa para confiar. Es una cosa para buscar la dependencia de Él, para permitirle a Él mostrar su gloria, para permitirle a Él mostrar la gloria de su potencia, para permitirle a Él mostrar maravillas que de otra manera jamás podría conocer. Y entonces ahí está Él, el cual hace prodigios grandes e inescrutables, maravillas sin número. Maravillas sin número. No las maravillas no tienen número. O sea, todo lo que tiene Él para realizar son maravillas. Son prodigios grandes. Y para eso es necesario que yo ponga mi confianza y que yo encomiende a Él mi causa con toda confianza. Después dice, por ejemplo, 10, Él derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Está diciendo que Él primero hace una maravilla, y es, claro, como a nosotros nos parece que esto lo hemos visto tantas veces, nos parece que no es una maravilla, pero en realidad es una maravilla absoluta. Y entonces Él hace caer la lluvia, y después las aguas las lleva a través de los campos. Y entonces con esto Él asegura la bebida y la comida de la humanidad. Miren lo maravilloso que es nuestro Dios. Dice, Él derrama la lluvia sobre la faz de la tierra, porque Él es el que la riega, Él es el que mantiene la temperatura, Él es el que hace que usted tome agua hoy, Él es el que hace esa maravilla y es fiel para darnos agua, y además dice, envía las aguas, después que han caído, seguramente las envía a los campos. Entonces Él hace posible la comida, Él hace posible la agricultura, Él hace posible que la humanidad se alimente y no se muera de hambre ni se muera de sed. Y nos está mostrando cómo es nuestro Dios. Ese Dios en el cual yo tengo que buscar es así, es un Dios que es poderoso y que es fiel, y que a Él nada lo pilla de sorpresa, y Él gobierna y Él maneja y Él sustenta todo. Incluso mi enfermedad, incluso la experiencia de Job, le están hablando a Job. Después dice, y este versículo es tremendo también, el que sigue, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a prosperidad. Me está diciendo a mí, porque yo creo que es lo que le estaba diciendo Elifaz a Job, tú tienes que humillarte. Te conviene humillarte porque Él siempre levanta a los humildes, a los que se humillan. Entonces me está diciendo a mí, Sergio, tú no puedes pasar ninguna de tus experiencias, ni menos las que vienen ahora, si tú no te humillas, si tú no te pones al último. Porque Dios promete en este caso que pone a los humildes en altura y a los enlutados, aquellos que han sufrido pérdida, levanta a seguridad, a prosperidad. Mire, al apóstol Pablo le dijeron, sobre un aguijón, bástete mi gracia. Y ese pasaje ya me estaba hablando el Señor hace poquito nomás, me estaba trayendo ese pasaje a la mente, bástete mi gracia. O sea, el aguijón que tú tienes es fuerte, es algo humillante, es doloroso, todo lo que sea. Ese aguijón que tenía el apóstol Pablo, pero le dice, bástete mi gracia. Significa que la gracia que Él da en las experiencias esta es suficiente. No necesita que haya un milagro y te quite ese aguijón. En realidad no te conviene que te quites ese aguijón.
en realidad no te conviene que yo quite esta experiencia que tú estás teniendo, vas a tener. Lo que a ti te conviene es que tú recibas esa porción de gracia que yo pongo disponible para ti, y eso te basta, eso es suficiente. Tú con eso tienes todo lo que necesitas para la experiencia que vas a vivir. Eso está diciendo. Y entonces dice así: bástete mi gracia, y agrega, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tú te ves que no tienes fuerza para soportar nada, y tú te ubicas en ese lugar delante de mí, te vas a dar cuenta que mi poder se perfecciona ahí. Y es en ese momento cuando tú más conoces el poder de la gracia de Dios, el poder disponible para ti. No temas humillarte, no temas ocupar el último lugar, no temas sentirte desesperado, no temas sufrir, no temas sufrir, no temas eso, porque el poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tú te sientas más débil, acuérdate de mí, que yo te he puesto la gracia que tú necesitas para esa experiencia, y que mi poder se perfecciona ahí mientras tú estás en completa debilidad. Yo no tengo que enfrentar esto como un caballo entra a la batalla, porque si no voy a irme de fracaso en fracaso. Yo no puedo entrar así, no debo entrar así, nadie debe entrar así. Yo debo entrar como el hombre más indefenso, el más débil, el que no tiene fuerza para nada, porque cuando mis fuerzas no son nada, entonces las tengo todas. Sabiduría, oiga, estrategia divina para enfrentar las experiencias que uno no quisiera enfrentar. Ya, hemos leído entonces el primer pasaje que usó nuestro hermano hoy día en la mañana, lo tengo fresquito, ¿eh? Y entonces ahora vamos a ir al versículo 11, o sea, perdón, al capítulo 11 de Job. También lo usó mi hermano Michael esta mañana. Claro que yo quizás no vaya a decir exactamente lo que dijo. Él intentó hablar de la grandeza de Dios y lo hizo tremendamente bien, porque me hizo subir. Pero yo tengo que hablar de este pasaje respecto de lo que me está hablando a mí, en la experiencia que hoy yo necesito entender, cómo Dios me habla a mí en mi propia experiencia. Dice así, versículo 7, 11:7, Job 11:7. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hasta ahí nomás leyó él. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? La tarea que tú tienes, Sergio Gálvez, no es descubrir las profundidades de Dios, sino que enterarte que las profundidades de Dios no las puedes descubrir. Y ante las profundidades de Dios, confía, cree, acepta. No pienses que tú tienes que reclamar a Dios y exigirle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo exigirle nada, porque no entiendo nada tampoco. Si yo no entiendo, no es para que yo le exija a Dios. Es que Dios tiene una zona totalmente en la cual yo no voy a captar. Y es algo que Él no me va a revelar. Pero es precisamente eso. El fundamento de mi confianza, porque aquí lo único que queda es confiar. Imagínense que yo supiera todo lo que hace Dios. Entonces no voy a aplicar fe nunca. No voy a estar ejercitado en confiar en Dios en una experiencia, porque yo sé todo. ¿Cómo voy a confiar si sé todo?
Hasta le podría decir que por qué no hace esto otro, que sí lo puede hacer, y hasta le podría exigir, le podría decir, y apúrate. En cambio, así yo no le puedo decir nada, porque yo sé que no entiendo nada tampoco. Pero ese no entender nada, que a veces uno le ha dado tanto sufrimiento por no entender, en el fondo es porque cuando yo no entiendo, y seguro que no voy a entender, lo único que queda es confiar. Lo único que queda es confiar. Y cuando uno confía, oiga, Dios es de uno. Yo me adueño de Dios y yo confío en Él. Cualquiera que pone su confianza a Dios, el problema se lo traspasa a Dios. Y entonces Dios empieza a actuar a favor nuestro. Y como su gracia no falta, y nosotros leemos ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo sí voy a ser fortalecido. Y voy a poder honrar al Señor, cualquiera sea mi experiencia, y yo quisiera que fuera en cualquier momento, y si hay en algún momento que no, yo sé que igual Él va a tener la paciencia, como la tuvo con Pedro, como la ha tenido con todos nosotros, y en esa estamos, pero hay que cruzar al otro lado. Ya, y entonces dice, ¿alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso? Nunca, nunca. En cambio, esta es una expresión, todas estas pruebas de que Dios es absolutamente perfecto en todo su poder, en todo su poder, cuando no tengo ni un solo poder, cuando parece que todas las cargas, por eso dice, paciencia es lo que uno hace, la perseverancia bajo la carga, eso es paciencia, perseverancia bajo la carga, y cuando la carga esté pesada sobre mí, yo no voy a tener las fuerzas para ello, pero por el fortalecimiento que viene de parte de Dios, entonces aún en medio de esas cargas voy a poder perseverar, oiga. Y no creo que haya experiencia más dulce y tremenda que poder perseverar en medio de las tribulaciones. Así que las tribulaciones no son para que nosotros nos asustemos. Yo me asusto, pero por eso busco a Dios, porque estoy asustado, pero me empieza a hablar y se me quitan, oigan, los miedos. Yo le he dicho siempre que no he sido nunca una persona muy valiente, ¿ya? Y no necesito ser valiente. Lo que necesito es buscar a Dios. Y buscando a Dios, Él se encarga de todas mis debilidades. ¿Alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso? Versículo 8. ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Vas a ir allá a buscarla? No puedo, imposible. ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Si yo no conozco nada más que hasta donde pueden ver mis ojos y eso, y bastante menos. Su dimensión, es decir, la perfección del Todopoderoso, su dimensión es más extensa que la tierra. O sea, es tremenda, es inalcanzable y más ancha que el mar. O sea, no la puedo alcanzar, no la puedo, ni siquiera la puedo transitar. Quizás podré imaginar algo, pero es inalcanzable. Entonces, ante un Dios cuyo gobierno y cuya soberanía nosotros apenas sabemos lo que me está pasando en este minuto, nosotros tenemos que ser enseñados a confiar en que esta ignorancia que yo tengo, que Dios me ha permitido, es para que yo confíe en este Dios todopoderoso, que Él está haciendo lo mejor, que Él está haciendo lo que corresponde. ¿Sabe? Una persona no cae cuando se da cuenta que Dios es un Dios buenísimo en el peor momento de tu existencia. Dios nunca cambia. Él nunca es malo. Nunca jamás es malo. Ni cuando tú te estés muriendo, Él no es malo. Nunca ha sido malo. Esto es mejor experiencia y te dice a ti, me dice a mí, bástete mi gracia. Ahora busquemos. Estoy siguiendo la lectura que el Señor me hablaba hoy día por el ministerio de mi hermano Michael. Voy a leer el capítulo 37, que él también lo usó. Yo aquí lo tengo anotado.
Dice versículo 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia nos afligirá. O sea, no es algo que él está tomando como para condenarte. No. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. El punto es que no alcanzamos, no vemos el otro lado. Grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Él no te viene a juzgar, Él no me juzga. Cuando yo esté en mis peores momentos no me juzga. Yo me acuerdo mis días pasados, especialmente cuando era creyente, que yo tenía mis propias experiencias delante de Dios y yo pensaba que eso era porque yo algo malo había hecho. Nada que ver. No es porque haya algo malo que yo haya hecho que Dios hizo pasar a Job por su experiencia. No es porque él haya hecho algo malo. No es que él estaba castigando a Job, nada de eso. Lo que pasa es que él era bueno y hacía pasar a Job una experiencia que le iba a superar, a hacer superar su bien, su bondad, lo que Dios le daba. Iba a permitir que ese hombre tuviese mucho más de lo que perdía. Y lo que se supone que perdía, no lo perdió. Así que, hermanos, las pruebas no significan que Dios nos juzga o nos condena o nos castiga. Quítate eso de la mente, Sergio Galvez. Quítate eso de la mente, hermano y hermana. Quítalo, por favor. Nunca es así. Cuando tú estás pasando la experiencia de Job, Dios no te está castigando. Mire lo que pasa. Y ahora vamos a leer uno de los últimos pasajes, no me salto uno que él usó Eclesiastés, pero yo veo, él usó también Isaías capítulo 40, se vino mi libro, Isaías capítulo 40. Entonces, en el versículo 28, 28 usó Michael hoy en la mañana. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su inteligencia es inescrutable. Él da vigor al cansado, acrecienta las energías al que no tiene fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje lo hemos tomado en algún momento, está en algún video por ahí. Pero este es el que leyó hoy en la mañana. Y yo lo voy a leer el anterior, el 27, que dice, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, mi Dios se le pasó mi derecho. O sea, Israel, como yo, como usted, tenemos la tendencia de reclamar a Dios como que Él nos olvidó. Pero la verdad es que nunca tenemos razón cuando hacemos eso. Nunca, aunque yo a veces parece que la debilidad humana me lleva a eso y no me lleva a ninguna otra cosa, no tengo razón. No es así. Es mentira lo que yo estoy diciendo. Dios jamás me olvida. Jamás pasa por alto mi derecho. Jamás va a pasar por alto mi camino. Jamás. Yo tengo que tener la conciencia de la verdad de nuestro Dios. Pero aquí lo que está diciendo, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? O sea, como que hubiesen cosas que Dios no sabe, como que se le olvidaron, como que se le escaparon.
mi Dios, y a mi Dios se le pasa mi derecho, o sea, como que me trata de manera que no me trata como yo merezco. Ninguna de esas cosas son verdad, jamás son verdades. Y parece que uno no sé cómo las incuba en la mente, si el diablo viene y le pone eso, o que si uno mismo de forma natural reclama. Y reclama y reclama y reclama. Claro, el dolor hacía reclamar a Job, el dolor me va a hacer reclamar a mí, cualquier cosa que sea, pero la verdad es que no es verdad. Y entonces mira lo que dice. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es eterno en el tiempo, ¿qué significa que él no envejece? No le pasa lo que le pasa a uno con la edad. Con uno con la edad se le olvidan las palabras, se le olvida todo, se le olvida lo que tiene que hacer. Pero claro. Bueno, a uno con la edad le pasan muchas cosas raras, que parecía que cuando joven a uno no le pasaban. Pero Dios eterno, oiga, el eterno hacia el pasado, el eterno hacia el futuro, jamás le pasa eso. Él no tiene esa pérdida por los años. Y entonces dice, Jehová de los ejércitos, dice, ¿no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea que llega hasta, o sea, a él no es que la distancia lo va a cansar. A él no es que el tanto trajín lo va a cansar. A él no es que el trabajo lo va a cansar. Él es el eterno, es el eterno. Todo lo que el trabajo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, todo el trabajo de su padre, a él no lo cansa, jamás. No lo disminuye en fuerzas, no lo disminuye en motivación. Por eso sus palabras son todas fieles. Por eso sus promesas no pueden caer. Por eso todo lo que él ha dicho él responde a su palabra en forma meticulosa, absoluta, porque él no se cansa, porque nada le agobia. Él no tiene que dormir, no tiene que descansar. Jamás de los jamases. Sergio, escucha. En tus días difíciles no me eches la culpa a mí. En los días difíciles no vayas a pensar que yo me olvidé de ti. En los días difíciles no vayas a pensar que yo estoy cansado. O que yo tuve que ir a descansar, a tomar unas vacaciones. Y porque fui de vacaciones, entonces por eso yo no te atiendo a ti en todas tus necesidades según tú. No hay nada de eso. Cree, alma mía, la palabra de Jehová muy superiormente a cualquiera sea tu experiencia. Entonces dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su inteligencia es inescrutable, no hay ninguna falla en su mente, en su inteligencia, en su acción, no hay una torpeza, no hay una cosa dictada con error, no hay ni una sola equivocación jamás en Dios, jamás se equivoca, no es una equivocación. Mire como batalla Dios con el corazón mío, con el corazón suyo, con tus reclamos, con mis reclamos, mira cómo batalla la palabra de Dios para que yo jamás acepte ni un solo momento que Dios se equivoca. Aunque yo me sienta, pero morir. Y ahora dice, lo más consolador, todo lo demás es consolador. Es muy consolador saber que tiene Dios todo en sus manos y que no se le escapa ni una gota de agua de las manos. Y mira lo que dice aquí. 29. Él da vigor al cansado. Él da fuerza al cansado. El cansado soy yo. El cansado no es él. Entonces dice, él da vigor al cansado y acrecienta las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, lejos de ser él el cansado, él está allí como el que nunca se cansa, como el eterno, para darme fuerza, para fortalecerme,
para hacer que yo tenga fuerza, a pesar de que la estoy pasando, según yo, mal. Y yo creo que según tú también mal. Según todos nosotros la estamos pasando mal. Pero Él me da, dice, la fuerza. Y da un ejemplo. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Dice los jóvenes en mi versión, la versión de ustedes dice los muchachos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, y ahí está, que en ese momento de dificultad, lo único que queda es esperar en Jehová. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nueva fuerza. O sea, vendrán fuerzas para mantener en pie a su siervo en medio de esa circunstancia. Esa circunstancia, el siervo del Señor no la va a pasar sin fuerza. Sí, yo no le deseo a usted que pasen eso, porque nos sentimos bien identificados unos con otros, somos socios en estas cosas, pero el Señor no está diciendo que le va a faltar fuerza. El Señor está diciendo que tú esperes en Jehová, que yo espere en Jehová, porque a ese tendrá nuevas fuerzas. Y dice, levantarán vuelos como las águilas, alas como águilas, significa que va a tener bastante fuerza. Y hasta como para volar, oiga, como para pasar en volandas, como dice el capítulo 41, de esta versión por lo menos. Como para pasar volando a través de las mismas experiencias. Y dice, levantarán alas como águilas, correrán, dice, correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En cualquiera sea de estas porciones, siempre irá adelante con la fortaleza mía, no con la tuya, con la mía. Y viene solamente de Él. Ya estamos en la hora. Volvamos, por favor, a Colosenses, capítulo 1, el textito que nos habló don Pablo Thyssen. Dice, versículo 11, 1:11, dice Colosenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. O sea, la potencia de su gloria sirve para que yo tenga paciencia en toda mi peripecia, en toda la experiencia hasta el final. Y si tengo que partir también. Y longanimidad es largura de ánimo. Esto significa control. Esto significa que yo tengo mente dispuesta. O sea, antes aguanto todo, antes persevero bajo la carga y ahora tengo una mente dispuesta. O sea, como que nada me sorprende, tengo autocontrol, y no es autocontrol, es control divino. Y después dice con gozo. O sea, imagínense lo que pueda significar pasar una experiencia como esta con gozo. Con gozo de Dios. Con gozo dice, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, con gozo. O sea, hermanos queridos, como esto ya termina, vuelvo al versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. O sea, hermanos, si ustedes se comprometen conmigo, yo voy a tener una experiencia victoriosa. Totalmente victoriosa, hermano querido. Porque para eso Pablo está orando y para eso le está enseñando, para mostrarnos a nosotros que uno obtiene todos esos recursos con la oración. Así que les dejo esta tareita. Ya, hermano, dejemos hasta ahí la lectura de la palabra y ahora si quieren puedo orar también. Ya. Te damos las gracias, Padre Santo, Padre bendito, porque dijo tu siervo que para todo tenemos recursos en Cristo, en aquel que nos fortalece, para todo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación,
sé tener abundancia, sé padecer necesidad. Por todo y en todo he sido enseñado. Te alabamos, Padre Santo, que contamos contigo en el comienzo del cristianismo y aún al final. Te damos las gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te rogamos por la asamblea, por los hermanos, por cada uno. Queremos rogarte por ellos y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.